Las redes sociales se han convertido en una parte integral de nuestras vidas, cambiando la forma en que nos comunicamos, compartimos información y nos conectamos con el mundo. Sin embargo, junto con estos beneficios, pues vienen también desafíos significativos, en especial en términos de confianza y manejo de la información. En el Digital News Report España 2024, los investigadores han profundizado en las percepciones de la audiencia sobre este tema. Tenemos con nosotros a Urken Sierra y Alfonso Vara. Bienvenidos. ¿Qué tal, Eva? ¿Qué tal? Encantado. Según el Digital News Report España 2024, ¿qué porcentaje de los ciudadanos españoles utiliza las redes sociales como su principal fuente de noticias? Pues se trata de un dato muy influido por la edad del encuestado. Según el informe, el 23% de los ciudadanos utiliza las redes sociales como su principal fuente de noticias. Pero esto cambia, ¿no? Este porcentaje cambia y se incrementa bastante, de hecho, entre los menores de 35. Para los menores de 35, el porcentaje de gente que utiliza las redes sociales como fuente informativa asciende hasta los 39 puntos porcentuales. ¿Y cuál es el nivel de confianza que tienen los ciudadanos en las noticias que se encuentran en redes sociales, comparando también con las que consumen en medios tradicionales? Sí, esta pregunta es nueva respecto a otros años. Otros años siempre preguntábamos por qué confianza le merece a la gente las noticias en general, qué confianza le merecen las noticias que uno consume y la confianza de las principales marcas periodísticas. Y este año pues queríamos saber qué confianza, qué grado de credibilidad le dan a la información que les llega a través de las diferentes redes sociales. Por lo que se refiere a los canales tradicionales, las noticias en general, el dato no ha cambiado mucho. El 33% de los españoles se fía de las noticias en general, frente a un 40% que no lo hace, que no se fía. Cuando se les pregunta por la credibilidad en las noticias que consumen, ahí el porcentaje aumenta, del 33% pasa al 40%, y cuando se les pregunta por una lista, un listado seleccionado de marcas periodísticas, las principales marcas periodísticas, el porcentaje suele rondar el 50%. El 50% de los encuestados pues tienen bastante credibilidad, bastante confianza en esas marcas. ¿Qué ocurre con las redes sociales? Pues hay las dos redes sociales más creíbles, según los encuestados, son Google y WhatsApp. Google con un 53% y WhatsApp con un porcentaje muy similar, un 53%, ¿no? A partir de ahí los porcentajes empiezan a reducirse. Le seguiría Facebook y YouTube. Estas cuatro primeras redes, en las que he mencionado Google, WhatsApp, Facebook y YouTube, son lo que se llaman redes de primera generación, e incluso quien habla ya de legacy social media, ¿no? Bueno, yo no voy a utilizar este término, pero sí son como las redes sociales más incipientes, aquellas que están asociadas con determinados tramos de edad, ¿no? Es verdad que tampoco podemos comparar Google, que es más un buscador que una red social, que con WhatsApp, donde el componente personal, familiar, donde uno conoce al emisor, que con Facebook o YouTube, ¿no? En principio estas redes disponen de más verificadores, tienen más mecanismos para controlar los contenidos que ahí se emiten. Y sin duda esto puede influir de alguna manera en ese porcentaje relativamente alto de confianza si lo comparamos con Instagram, donde ya el porcentaje de confianza es de un 46%, con TikTok, 40%, o con LinkedIn y X, el antiguo Twitter, donde solo un 37% de la gente se fía de las noticias que le llegan a través de estos canales, ¿no? Bueno, Instagram, TikTok son dos redes bien conocidas, son utilizadas especialmente por el público más joven, es un contenido más orientado al entretenimiento que a la información, y quizá por eso pues concede una credibilidad más baja. Y en el caso de Twitter, pues todos conocemos pues, los problemas que tiene de verificación de mensajes, el anonimato, donde prima más la rapidez que el rigor a la hora de transmitir pues, determinados contenidos, mensajes, y creo que eso influye de alguna manera en ese porcentaje más bajo, ¿no? Del 37%, si lo comparamos pues, con Google o con WhatsApp, que está por encima del 50%. ¿Y qué es lo que les preocupa a los ciudadanos, lo que nos preocupa a los ciudadanos sobre este asunto de la información a través de las redes sociales? Yo creo que hay varios problemas. El primero tiene que ver con la desinformación, con esa dificultad para diferenciar las noticias reales de las noticias falsas que nos llegan, ¿no? Esa preocupación por los bulos
pues ronda el 70%, ¿no? El 70% de los encuestados está preocupado, ¿no? Por esa dificultad. Son 6 puntos porcentuales más que el año pasado. Y luego hay una relación interesante, ¿no? Aquellos que tienen más interés por la actualidad, aquellos que tienen también más confianza por las noticias, muestran un mayor grado de preocupación por esos bulos, por esa desinformación que generalmente asociamos con redes sociales, ¿no? Según el informe, un 53% de los usuarios con alta actividad en redes pues ha encontrado bulos sobre salud y un 50% también sobre política. A esta dificultad para diferenciar entre lo real y lo falso se le suma la imposibilidad de controlar a los usuarios en realidad en las redes sociales, ¿no? O sea, el anonimato desde el que se opera pues contribuye a incrementar esa sensación de descontrol que se puede sentir en las redes sociales respecto a la información. También es cierto que observamos algunas diferencias respecto a otros países si comparamos España con el resto de la muestra en algunas redes sociales, ¿no? Por ejemplo, en TikTok, ante la avalancha de contenidos audiovisuales y demás, los usuarios españoles de TikTok apuestan por perfiles periodísticos reconocidos, sean de marcas nacionales grandes o sean también marcas un poco más pequeñas, ¿no? Pero se tiende a ir sobre todo hacia fuentes que se conocen para, digamos, asegurar la credibilidad de la información que reciben. Sí, yo creo que además junto con el anonimato, pues esto conduce a un tercer efecto negativo, que es los llamados discurso del odio, ¿no? Parece que uno cuando acude a las redes sociales lo que se encuentra sobre todo es a gente enfadada, y sobre todo con determinados mensajes de odio hacia determinadas personas, donde se individualizan los insultos, y creo que esto es muy preocupante. También es verdad que en las redes sociales uno elige a quien sigue en principio, aunque hay un componente de algoritmo que escapa a la propia actividad de quien está recibiendo los contenidos, los mensajes, las noticias. Pero sí se observa cierto ambiente de hostilidad, de desconfianza en redes sociales que sin duda creo que lo que provoca es mucha gente salga corriendo, no ya de las propias redes sociales, sino de todo aquello que tenga que ver con la información y con los contenidos relacionados con la actualidad. Y por último, un poco relacionado con lo que comentaba Alfonso, está uno de los fenómenos que nos hemos cansado ya de escuchar en la política nacional, como es la polarización, ¿no? Bueno, también vemos cierta polarización en los usuarios de redes sociales. Al final, las plataformas, por su forma de funcionar y en gran parte por los algoritmos que utilizan, tienden a crear lo que llamamos cámaras de eco, ¿no? Donde los usuarios se exponen a informaciones que refuerzan sus propias creencias. Esto al final es un comportamiento muy humano, ¿no? Ya que cuando los individuos normalmente nos exponemos a información que de alguna manera desafía nuestra forma de pensar, nuestros posicionamientos ideológicos, pues nos ponemos nerviosos. Está demostrado que genera estrés, ¿no? Por lo tanto, es normal que prefiramos un contenido que esté alineado con nuestras ideas. Según el informe, la difusión de información falsa sobre temas polarizantes como la política, la economía, el medio ambiente es bastante común. Más del 40% de los usuarios reportan haber encontrado algún tipo de desinformación relacionada con estos temas, y esta situación dificulta al final el diálogo constructivo, ¿no? Que puede profundizar esas divisiones que existen entre los usuarios. Muchísimas gracias, Alfonso Aurken, por habernos explicado esta preocupación de los ciudadanos y este acceso a la información a través de redes sociales. En el siguiente podcast hablaremos sobre uno de los problemas más preocupantes, la evasión informativa. Cada vez es más numerosa la cantidad de ciudadanos que de manera deliberada decide no informarse. ¿Por qué? ¿Y qué es eso de la fatiga informativa también? En nuestro siguiente episodio. Mientras tanto, podéis encontrar todas las conclusiones del informe completo en www.digitalnewsreport.es.